Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul acaba de dejar a todos sin palabras al declarar: "Todavía hay heridas que Burak dejó en mi corazón". Esta frase, dicha en medio de la promoción de su nuevo proyecto, no solo sorprendió a los periodistas presentes, sino que provocó un verdadero terremoto emocional entre sus fans y los de Burak Özçivit. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Por qué ahora? ¿Es una simple catarsis emocional o un mensaje encubierto hacia alguien que aún ocupa un espacio en su vida? Todo ocurrió durante una rueda de prensa informal. Neslihan, vestida con un estilo elegante pero relajado, hablaba con entusiasmo de su nueva serie. Pero cuando un periodista le preguntó sobre su estado emocional al comenzar este nuevo proyecto, ella se quedó en silencio unos segundos, miró al suelo, y luego soltó la frase que ahora está en boca de todos. Este personaje me está ayudando a sanar, pero aún tengo heridas. Hay cosas que Burak dejó en mí que no he terminado de procesar. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Algunos aplauden su valentía, otros se preguntan si este comentario podría poner en tensión su relación actual o la de Burak. Y es que, aunque ambos siguieron caminos separados, el vínculo que compartieron dejó huellas muy visibles en la memoria colectiva. En el mismo evento, cuando un fan le preguntó si volvería a trabajar con Burak, Neslihan respondió con una sonrisa nostálgica: "Nunca digas nunca". A veces, las historias merecen un cierre adecuado, incluso en la ficción. Esta respuesta, lejos de cerrar el tema, encendió aún más la especulación. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella ha estado más introspectiva en las últimas semanas. Se ha refugiado en la lectura y ha evitado eventos sociales grandes. Una amiga cercana comentó: "Neslihan está en un proceso de limpieza emocional. Este nuevo papel la está tocando profundamente porque tiene muchos paralelos con su vida real". Mientras tanto, Burak Özçivit, sin emitir declaraciones oficiales, fue captado saliendo de un restaurante junto a su manager. Cuando los paparazzi le preguntaron por las palabras de Neslihan, simplemente sonrió y dijo: "Le deseo lo mejor en todo lo que haga". Pero esa sonrisa fue interpretada de mil formas en redes sociales. Era una sonrisa de resignación, de nostalgia, o tal vez de algo más profundo que no quiso revelar. Lo cierto es que esta declaración ha traído de vuelta los recuerdos de una relación que, para muchos, nunca tuvo un cierre real. Videos antiguos de entrevistas, escenas compartidas y momentos cálidos entre ellos han comenzado a circular de nuevo, acompañados de comentarios como "esto no está terminado" o "el destino los volverá a juntar". Y como si eso no fuera suficiente, una fuente anónima del set afirmó que Neslihan, tras terminar su jornada de rodaje, se quedó sola en el camerino mirando una vieja fotografía que tenía guardada en su teléfono. En la imagen, según se comenta, aparecía ella junto a Burak en uno de los momentos más felices de su pasado compartido. ¿Está Neslihan reviviendo esos sentimientos? ¿O simplemente está cerrando un ciclo que quedó inconcluso? Esa imagen, según quienes la vieron de reojo, provocó en Neslihan una expresión difícil de definir. No fue tristeza, tampoco alegría. Fue algo más complejo, más profundo. Parecía estar suspendida en sus pensamientos, como si esa foto la llevara a un lugar que todavía no ha querido abandonar por completo, comentó un asistente de producción. La tensión emocional se hizo más evidente en los días posteriores. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre el amor, Neslihan respondió de forma inesperadamente honesta: "El amor no se olvida, se transforma. A veces se vuelve silencio, a veces inspiración, pero siempre queda algo". Su voz se quebró por un segundo, y tuvo que tomar agua antes de continuar. Esta respuesta fue suficiente para alimentar aún más los rumores de que algo no resuelto persiste entre ella y Burak. En paralelo, las redes sociales comenzaron a viralizar una serie de coincidencias. Usuarios compartieron capturas de pantalla donde, aparentemente, tanto Burak como Neslihan habían estado escuchando la misma canción melancólica en sus stories de Instagram, con tan solo horas de diferencia. ¿Casualidad o señal?, se preguntaban los fans.
Otros notaron que ambos actores han hablado recientemente sobre la importancia de cerrar ciclos en entrevistas distintas, pero con palabras similares. Para muchos, estas señales indican que ambos están en un proceso emocional paralelo que podría desembocar en un reencuentro, al menos simbólico. Un detalle que no ha pasado desapercibido es el repentino interés de varios productores en reunir a la pareja en pantalla nuevamente. La química entre ellos es innegable, sería un golpe maestro para cualquier producción, comentó un experto del medio. Incluso se rumorea que hay una propuesta sobre la mesa para una miniserie romántica, con un guión que curiosamente trata sobre dos amantes que, después de años separados, deben reencontrarse por motivos laborales. ¿Coincidencia o una invitación al destino? Por su parte, Burak ha optado por el silencio, pero sus gestos hablan. En una reciente entrevista sobre sus proyectos personales, el actor fue interrogado sobre su crecimiento emocional y respondió con un tono introspectivo: he aprendido que hay personas que te transforman para siempre. Incluso si ya no están a tu lado. Agradezco todo lo que viví, incluso lo que dolió. Sus palabras, aunque generales, fueron interpretadas por muchos como una alusión directa a su relación con Neslihan. Entre rumores de reencuentros, propuestas de proyectos conjuntos y declaraciones cargadas de doble sentido, el público se mantiene expectante. Los fans han comenzado incluso una campaña en redes sociales bajo el lema "Un último capítulo juntos", pidiendo a los productores que les den la oportunidad de ver a Neslihan y Burak compartir pantalla una vez más. La emoción es palpable, y cada nuevo gesto, cada palabra, es analizada como una pista en un juego emocional que parece no tener fin. Cercanos a Neslihan aseguran que ella está escribiendo un diario personal desde hace meses, como parte de su proceso de sanación. Ha dicho que necesita vaciar todo lo que lleva dentro, aunque nunca lo publique. Es su forma de ordenar el caos que a veces siente, contó una amiga íntima. Y lo más sorprendente es que, según esa misma fuente, muchos de los textos hablan de él, aunque nunca se mencione un nombre explícitamente. Lo que está claro es que, más allá del foco mediático, estamos ante dos personas que compartieron algo profundo y que, de una forma u otra, todavía están conectadas por un hilo invisible. Tal vez ese hilo no conduzca a una reconciliación amorosa. Tal vez solo esté ahí para enseñarles algo más sobre sí mismos. Pero lo que nadie puede negar es que la historia de Neslihan y Burak sigue viva, latiendo en cada palabra, en cada recuerdo, en cada suspiro que no fue dicho en voz alta. Estamos presenciando el cierre de una etapa o el prólogo de una nueva. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, el mundo los observa, con el corazón en vilo, esperando ese momento en el que, quizás, la ficción vuelva a unir lo que la vida separó. Formo Nusto. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Neslihan aún siente algo por Burak? ¿Es esta declaración una señal de que algo más podría pasar entre ellos? ¿Te gustaría verlos juntos en una nueva producción? Deja tu comentario y cuéntanos lo que piensas. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos.